Su padre ha decidido entregarla en matrimonio a cambio de un acuerdo comercial. En una última noche de libertad, conoce a un hombre misterioso, intenso y gentil, con quien comparte una conexión inmediata y una noche que marcará su vida para siempre. A ti, hermosa dama que disfruta del amor en cada palabra, te invito a suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. Y sin más, acompáñanos, porque esta historia está a punto de comenzar. El aire en el despacho de Caoba se sentía pesado, saturado con el aroma de cuero viejo y la ambición que siempre acompañaba a la figura de su padre. Aitana permanecía de pie, inmóvil junto a la repisa de mármol, sintiendo como el frío de la piedra se le transfería a través de la fina tela de su vestido. No era solo un vestido, era un uniforme, una armadura de obediencia tejida con las expectativas de su linaje. Su padre, don Guillermo, un hombre cuyo éxito se medía en cifras y adquisiciones, no la miraba, sino que contemplaba los documentos que acababa de firmar con la satisfacción de quien ha cerrado un trato maestro. Te he llamado, Aitana, porque hay asuntos que no admiten dilación. La voz de don Guillermo era grave, un tono que no solicitaba opinión, sino que dictaba sentencias. Como sabes, la consolidación de Empresa Solís en el sector portuario es mi prioridad. Hemos llegado a un acuerdo histórico con la familia de la Vega, una alianza que duplicará nuestra capitalización. Dejó la pluma de oro sobre el escritorio, el sonido metálico resonando como el eco de un martillo sobre un clavo. Aitana asintió levemente, con la garganta seca. Sabía que la introducción técnica era solo el preámbulo de una revelación mucho más personal e irreversible. Desde niña había aprendido que su apellido era un compromiso, una moneda de cambio en el tablero de ajedrez de los negocios familiares. La obediencia era la virtud cardinal en la casa Solís. Los de la Vega, además de socios, serán familia, continuó su padre, levantando por fin la mirada hacia ella. Sus ojos, habitualmente severos, mostraban un brillo calculador que Aitana conocía bien. He cerrado tu compromiso matrimonial con Adrián de la Vega. La boda se celebrará en 3 meses. Es un acuerdo comercial y familiar que beneficiará a ambas partes, asegurando nuestro legado por generaciones. La palabra compromiso cayó sobre ella como una losa. Un zumbido sordo llenó sus oídos, opacando por un instante el pulso acelerado de su propio corazón. ¿3 meses? Su vida había sido programada, vendida, en el tiempo que le tomó a un hombre firmar un papel. Tragó con dificultad, luchando por encontrar una respuesta que no fuera un grito ahogado de frustración. Padre, comenzó, tratando de que su voz sonara firme, entiendo la importancia de la alianza. ¿Pero sin consultarme? ¿Qué hay de lo que yo quiero? Don Guillermo frunció el ceño, una expresión de irritación ante la inesperada resistencia. Lo que quieres, Aitana, es irrelevante ante lo que debes. Eres una Solís. Tu deber es la lealtad y la preservación de este imperio. Además, añadió, su tono suavizándose ligeramente en una maniobra que ella interpretó como falsa benevolencia, Adrián de la Vega es un joven brillante, un heredero excepcional, el partido más envidiable de la ciudad. Lo conocerás en la cena formal de anuncio que celebraremos pasado mañana. Ella apretó las manos, las uñas marcando la palma de su piel. ¿Un joven brillante? ¿Un partido envidiable? Para ella, era un extraño, una pieza impuesta en su destino. Había pasado su vida entera acatando las reglas tácitas de su entorno, modales perfectos, estudios impecables, un círculo social restringido. Había soñado con un futuro donde sus decisiones, y no las de su padre, dibujaran su camino. Soñaba con la simple elección, con la libertad de equivocarse por su cuenta. No lo conozco, susurró Aitana, sintiendo el peso de la tradición asfixiarla. Pronto lo harás. Es un trato cerrado,
Aitana. No hay vuelta atrás. Las invitaciones están enviadas y el anuncio en los círculos sociales ya es inminente. El honor de la familia está en juego. Ahora, retírate y prepárate. Mañana tendrás una cita con la diseñadora para discutir el vestido. La frialdad de su despedida no dejaba lugar a réplica. Aitana se limitó a asentir, la espalda recta por el hábito, pero el alma encogida. Salió del despacho y caminó por los largos pasillos de la mansión, el eco de sus tacones resonando sobre el mármol pulido, un sonido hueco que reflejaba el vacío que sentía. Al llegar a su habitación, se detuvo ante el ventanal que daba al jardín inmenso, la noche ya extendida sobre la ciudad. Se tocó el pecho, intentando calmar la furia sorda que le quemaba por dentro. No era rabia, sino el miedo de la rendición. Su vida, esa entidad preciosa y única, no era suya. Había sido empaquetada y entregada como un bien más en la transacción de su padre. Miró su reflejo en el cristal oscuro, una mujer joven, de ojos grandes y cabello castaño perfectamente recogido, una figura de porcelana creada para ser admirada y obedecer. Pero esa noche, mientras el compromiso arreglado y la figura de un extraño llamado Adrián de la Vega se cernían sobre su futuro, una chispa, pequeña y salvaje, se encendió en su interior. La libertad. Una palabra que nunca había podido pronunciar en voz alta, pero que ahora gritaba en el silencio de su corazón. El destino podía haberla atrapado en una red de expectativas, pero ella se negaba a ser una víctima silenciosa. La cena de compromiso era pasado mañana. Eso le daba una noche. Una única noche para ser solo Aitana. La idea de una rebelión silenciosa, fugaz y sin testigos, se clavó en su mente con la fuerza de una necesidad vital. La noche se había tragado las luces del día, cubriendo la mansión Solís con un manto de oscuridad que, para Aitana, se sentía como una oportunidad. La presión del anuncio inminente, la imagen de un prometido desconocido y la frialdad de su padre habían creado una tensión insoportable. Mañana comenzaría el circo social, las pruebas del vestido, las llamadas de felicitación, las indiscretas miradas de los conocidos. Pero hoy, la noche antes de que su destino se sellara públicamente, era suya. Esperó hasta que el silencio de la casa fue total, un silencio que no era de paz, sino de inactividad vigilante. Se movía con la cautela de quien transgrede una regla sagrada. No llevaba consigo nada de valor, solo las llaves de un auto que rara vez conducía y una tarjeta bancaria con un límite modesto que ella misma había gestionado. No se estaba fugando para siempre, se estaba robando unas horas de vida, un préstamo al destino que planeaba pagar con la resignación del futuro. Se puso ropa sencilla, jeans oscuros y una blusa de seda, prendas que nunca se pondría en un evento familiar. Recogió su cabello en una coleta alta, eliminando cualquier rastro de la Aitana pulcra y controlada. Al pasar frente al espejo, no vio a la heredera, sino a una mujer a punto de cometer su primer acto de desafío personal. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y una excitación peligrosa. Salió de su habitación. La casa era un laberinto de sombras. El mármol frío bajo sus pies descalzos le recordaba la rigidez de las reglas que estaba a punto de romper. Evitó el ala de servicio y la oficina de su padre, dirigiéndose directamente a la puerta trasera que daba al garaje. El aire exterior, fresco y húmedo, la golpeó como una bienvenida a la libertad. Por primera vez en días, respiró profundamente, sintiendo cómo sus pulmones se expandían sin el peso de las expectativas. En el garaje climatizado, su pequeño auto, un modelo discreto y funcional que contrastaba con los vehículos de lujo de su padre, la esperaba. Encendió el motor, el rugido amortiguado del auto sonando exageradamente fuerte en la quietud de la noche. Salió del perímetro de la mansión sin activar las alarmas externas, una maniobra que había ensayado mentalmente durante años, aunque sin intención de ejecutarla jamás.
Al tomar la avenida principal, Aitana sintió un subidón de adrenalina que la hizo reír en voz baja. Era una risa liberadora, cruda, que nunca se habría atrevido a emitir en la presencia de su familia. No tenía un destino fijo, solo quería el anonimato. Quería estar en un lugar donde nadie la conociera, donde su apellido no abriera puertas ni dictara su comportamiento. Condujo sin rumbo por la ciudad dormida, esquivando los barrios de alto nivel que le eran familiares hasta que se encontró en una zona vibrante, alejada del lujo ostentoso. Un lugar donde la gente se reunía para vivir la noche sin pretensiones. Vio un edificio antiguo, con ventanales grandes que mostraban luces cálidas y gente conversando. Parecía ser un centro cultural o un espacio de exposiciones, un lugar de encuentro donde la atmósfera era de genuina espontaneidad. Aitana estacionó su coche a cierta distancia, observando. El lugar no era un club nocturno ni un sitio de juerga, era un espacio donde la creatividad parecía fluir. Lejos del protocolo, lejos de los smoking y los vestidos de alta costura. Era exactamente lo que necesitaba, un oasis de normalidad. Apagó el motor y se quedó en silencio un momento, notando cómo su mano temblaba ligeramente sobre el volante. El miedo a ser descubierta estaba allí, un cosquilleo frío en su estómago, pero la curiosidad y la necesidad de ser ella misma eran más fuertes. Salió del auto y caminó hacia el edificio. A medida que se acercaba, la música, una melodía suave y profunda que no identificaba, se hacía más audible. La gente afuera fumaba y charlaba animadamente, sin prestarle atención. Por primera vez, Aitana era solo una cara más entre la multitud. Nadie sabía que era la heredera de Empresa Solís, era simplemente una mujer joven que buscaba algo en la noche. Cruzó el umbral y el ambiente la envolvió. Las paredes estaban cubiertas de arte moderno y la iluminación era tenue, creando una sensación de intimidad. Había personas de todas las edades, inmersas en conversaciones o disfrutando de la música. Se sintió como si hubiera traspasado una frontera hacia un mundo que siempre había estado allí, invisible para ella debido a su burbuja. Se acercó a una mesa discreta y pidió un agua mineral. La simplicidad de la acción era un pequeño triunfo. Mientras observaba a la gente, notó la ausencia de juicios en el aire. Aquí, la gente era libre de ser. Esa observación la llenó de una profunda melancolía por todos los años que había pasado viviendo según un guión ajeno. El reloj avanzaba, cada minuto robado era una victoria. Bebió su agua lentamente, intentando absorber cada detalle de ese ambiente relajado y vibrante. Era una sensación de libertad tan pura, tan inesperada, que le dolió un poco. Era la vida que nunca había creído posible para ella. Mientras se permitía ese breve respiro de autenticidad, se sintió vista. No de la manera formal y examinadora a la que estaba acostumbrada, sino con una intensidad que la hizo levantar la mirada. Al otro lado de la sala, junto a una columna, había un hombre. Estaba solo, y su presencia era magnética, silenciosa. Alto, con el cabello oscuro y ligeramente despeinado, vestía ropa informal que, sin embargo, no lograba ocultar la elegancia natural de su porte. Sus ojos, enmarcados por sombras de cansancio y una curiosidad intensa, estaban fijos en ella. No sonreía ni la saludaba, simplemente la observaba con una franqueza que la desarmó. En ese momento, en esa rebelión silenciosa que era su noche, Aitana supo que la conexión era inmediata y absoluta, un hilo invisible que los unía a través del espacio y la multitud. Su huida había terminado, y su destino, sin ella saberlo, estaba a punto de comenzar. El contacto visual fue un choque eléctrico, silencioso y abrumador, que detuvo el flujo normal del tiempo. Aitana sintió un calor repentino subirle a las mejillas, algo que no había experimentado desde su adolescencia. Estaba acostumbrada a la mirada de los hombres, la veía en las cenas de negocios, calculando su valor y su posición.
Pero la mirada de este extraño era diferente. Era intensa, profunda, desprovista de juicio o interés comercial, era simple y puramente curiosidad. Él no rompió el contacto, y ella, por primera vez, no sintió la necesidad de desviar los ojos. Se sintió expuesta, pero no vulnerable. Había una nobleza en la quietud de su postura que le daba seguridad. Después de lo que parecieron minutos eternos, el hombre hizo un movimiento imperceptible con la cabeza, una invitación silenciosa, antes de comenzar a caminar lentamente hacia su mesa. Aitana sintió la tentación de levantarse y huir, de regresar a la seguridad predecible de su vida. Pero la curiosidad, ese impulso rebelde que había encendido su huida, la mantuvo anclada a su silla. Se preparó mentalmente para un diálogo superficial, para un intento torpe de coqueteo, pero cuando él se detuvo frente a ella, no dijo nada de eso. «Parece sorprendida», dijo el hombre. Su voz era grave, con un tono ligeramente áspero que le resultaba inmensamente atractivo. Había una pausa en su dicción, como si sopesara cada palabra antes de pronunciarla. Aitana esbozó una sonrisa nerviosa. Sorprendida de encontrar un lugar tan auténtico. Y de que alguien se atreva a acercarse sin un motivo oculto. Él ladeó la cabeza, y una sombra de sonrisa cruzó su rostro. «No hay motivos ocultos, te lo aseguro. Solo curiosidad. Te he observado desde que entraste. Hay algo en tu forma de mirar que me llamó la atención. Parecía la de alguien que acaba de escapar». La sinceridad de su observación la desarmó. «¿Y qué te hace pensar que he escapado de algo?», preguntó, con un tono que buscaba ser ligero, pero que vibró con una verdad profunda. «La forma en que respiraste al sentarte. No es la respiración de alguien relajado, sino la de alguien que acaba de llegar a la meta». «¿Puedo sentarme?». Ella asintió, señalando la silla frente a ella. Él se sentó con una gracia inconsciente, sus movimientos eran precisos y confiados. La proximidad de su presencia era abrumadora. El aroma de su perfume la envolvió. «Me llamo», comenzó él, y luego se detuvo, como si el acto de dar su nombre fuera una formalidad innecesaria en ese momento robado. «No. Por esta noche, prefiero que no tengamos nombres. No quiero que me definas por un apellido o una profesión. Solo quiero ser la persona que está sentada aquí, contigo». Aitana sintió un escalofrío de complicidad. Era la respuesta perfecta para su propia búsqueda de anonimato. «Me parece bien», dijo, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. Sin nombres, sin historias de fondo. Solo dos extraños en un lugar aleatorio. «Perfecto», murmuró él, y el brillo en sus ojos se intensificó. Pidió una bebida con un simple gesto a un camarero, que pareció conocerlo. «¿Qué te trae a este rincón de la ciudad?». Aitana se permitió la libertad de la verdad. Necesitaba un respiro. «Mi vida ha sido planeada por otros desde el momento en que nací. Mañana, o pasado mañana, el plan avanza hacia un punto de no retorno. Necesitaba saber cómo se sentía tomar una decisión por mí misma, aunque fuera solo donde cenar o donde pasar unas horas». Él la escuchaba sin interrumpir, su atención total, un regalo invaluable. «Un punto de no retorno suena a un compromiso serio», comentó él, con una ligera ironía. «Lo es», confirmó ella. No podía revelar la naturaleza del compromiso, era demasiado íntimo, demasiado real. «Es un acuerdo, más que una decisión. Y yo soy la parte que debe cumplir». «¿Y tú? ¿Cuál es tu escape?». Él tomó un sorbo de su bebida, sus ojos fijos en el vaso por un instante. «Yo escapo de la expectativa. Mi vida también tiene un guión muy estricto. La gente ve el título, el dinero, el poder, y asume que conocen al hombre. Se equivocan. A veces,
Solo necesito un lugar donde la fachada se desvanezca y pueda ser simplemente yo. Un hombre cansado de reuniones y de trajes a medida. Su respuesta resonó en Aitana. Ambos estaban atrapados en jaulas de oro, definidos por las reglas del mundo empresarial y social. La comprensión mutua era instantánea y profunda. Era como si se hubieran conocido durante años, reconociéndose el uno al otro en el desierto de sus vidas protocolarias. Comenzaron a hablar de cosas sencillas y profundas a la vez. No discutieron negocios ni apellidos. Hablaron de la frustración de la perfección impuesta, de la necesidad de pasión en un mundo regido por la lógica y del deseo silencioso de una vida que se sintiera real. Él le habló de su afición a la arquitectura antigua, de cómo encontraba belleza en las estructuras que habían resistido el paso del tiempo. Ella le habló de su amor por la literatura clásica, de cómo los grandes romances le recordaban que el destino podía ser doblegado por la fuerza de los sentimientos. La conversación fluía sin esfuerzo, una danza de confidencias. Aitana notó detalles en él, la forma en que sus dedos golpeaban ligeramente el borde de la mesa cuando se concentraba, la intensidad de su mirada que la hacía sentir la única persona en la sala. Su gentileza no era ensayada, era innata, una cortesía nacida del respeto. El tiempo se había acelerado. Las horas pasaron volando, envueltos en su burbuja de anonimato. La música había cambiado de suave a una melodía más rítmica y la gente alrededor había disminuido. Se dieron cuenta de que eran casi los únicos en el lugar. Él se inclinó un poco sobre la mesa, su voz bajando a un susurro íntimo. Hay algo magnético en ti. Es tu forma de llevar la melancolía con tanta dignidad. Eres un diamante que no quiere brillar para nadie, solo para sí mismo. Aitana sintió que el aire se espesaba, cargado con una tensión que no era de conversación, sino de una atracción que había crecido discretamente, alimentada por la autenticidad de sus almas desnudas. Él era la libertad personificada, el peligro más dulce que jamás había conocido. Y ella, por esa noche, estaba dispuesta a arriesgarlo todo. El silencio entre ellos se hizo pesado, prometiendo el siguiente paso inevitable de esa noche robada. El aire entre Aitana y el hombre sin nombre se había vuelto tangible, electrizado por las confesiones compartidas y la atracción que ya no podían disimular. Las palabras se habían agotado, reemplazadas por un entendimiento silencioso y mutuo. Las luces del lugar se habían atenuado aún más, dejando la sala envuelta en sombras cómplices. Él la miraba con una intensidad que derretía las defensas que ella había construido toda su vida. Parece que hemos llegado al final de nuestra conversación filosófica, dijo él, su voz un murmullo profundo que apenas rompía el silencio. Se inclinó más cerca, borrando la última distancia física entre ellos. Aitana sentía el pulso acelerarse en su cuello, una respuesta física innegable a su proximidad. Supongo que sí, respondió ella, su voz apenas un susurro. La razón le gritaba que se levantara, que volviera a su vida estructurada antes de cometer un error irreparable. Pero su corazón, sediento de autenticidad, se negaba a obedecer. Él levantó una mano y la llevó lentamente hacia su rostro. Sus dedos, firmes y cálidos, rozaron su mejilla, un toque tan suave que fue una caricia. Ella cerró los ojos instintivamente ante la descarga de esa simple acción. Era un gesto que no exigía nada, solo reconocía la belleza del momento. ¿Qué estás buscando?, preguntó él, su voz cargada de una seriedad que revelaba su propia vulnerabilidad. No en esta noche, sino en la vida que has robado. ¿Qué necesita esa alma tuya para sentirse libre? Ella abrió los ojos y lo miró fijamente, sintiendo que podía confiarle su alma, su desesperación. Busco la certeza de que mi vida me pertenece. Busco un momento donde la decisión sea mía, sin contratos ni expectativas. Busco algo real. Algo que no esté a la venta.
Una sonrisa melancólica curvó sus labios. Esa es la búsqueda más honesta que he escuchado. Yo busco lo mismo. Una tregua de la obligación. El espacio que los separaba se hizo inexistente. Sus respiraciones se mezclaron. Aitana notó la forma en que sus ojos se oscurecieron, una mezcla de deseo y respeto que la tranquilizó. No había prisa, solo la conciencia de que este momento era único e irrepetible. Esta noche, ella no era la prometida de un acuerdo, era una mujer que decidía su propio destino, aunque solo fuera por un instante. ¿Y si este momento robado fuera ese algo real?, le preguntó ella, su propia audacia la sorprendía. Él no respondió con palabras, sino con un movimiento lento y deliberado. Sus ojos recorrieron su rostro, deteniéndose en sus labios. El aire se hizo casi irrespirable por la tensión anticipada. Él colocó su otra mano en la nuca de ella, sus dedos se perdieron en la base de su coleta, sujetándola con una firmeza que era a la vez posesiva y protectora. Se acercó aún más, el contacto visual sostenido hasta el último segundo. Aitana no se movió, no dudó. Quería ese momento. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue un alivio, una liberación. El primer contacto fue suave, un roce exploratorio que era una pregunta tímida. Ella respondió de inmediato, inclinando su rostro para profundizar el beso. Ya no era tímido. Era un beso que lo decía todo, la frustración de sus vidas, la conexión instantánea, el riesgo de su huida. Él besaba con una intensidad controlada, una promesa de la pasión que ardía bajo su fachada calmada. Aitana sintió que el mundo exterior se desvanecía. No había mansiones, ni padres, ni compromisos. Solo la calidez de su boca, el sabor de su aliento y la sensación de sus manos en su cabello. Era la primera vez que un hombre la besaba con la intención de conmoverla, no de poseerla. Ella rodeó su cuello con los brazos, atrayéndolo más cerca. El beso se hizo más exigente, un diálogo mudo de necesidad y deseo que ambos habían reprimido. Él rompió el beso solo para tomar aliento, sus frentes tocándose. Sus ojos estaban cerrados y su respiración era irregular. Esto es peligroso, susurró él, la voz ronca. Lo sé, respondió ella, sin aliento, pero sin remordimientos. Pero no puedo parar. Volvieron a besarse, esta vez con una urgencia que no dejaba lugar a la duda. Él se puso de pie, tomando su mano y tirando de ella para que se levantara. No hubo necesidad de palabras. El ambiente en el local, ya silencioso, les dio la privacidad que necesitaban. Salieron del edificio sin mirar atrás, sus manos entrelazadas, una unidad en la oscuridad. Afuera, la calle estaba tranquila. Él la guió hacia su coche, un modelo elegante y discreto, muy diferente al suyo. Abrió la puerta para ella con una cortesía que la hizo sonreír. Ella entró, sintiendo el aroma masculino y limpio que impregnaba el interior. Condujo por las calles vacías, lejos de las luces, hacia una zona de la ciudad donde los edificios se alzaban silenciosos y majestuosos. Se detuvo en un mirador con vistas a las luces dispersas de la ciudad, un tapiz de destellos que se extendía hasta el horizonte. Apagó el motor. La atmósfera en el coche era íntima, amplificada por el silencio de la noche y la vista impresionante. Él se giró en su asiento para mirarla, la luz distante iluminando un lado de su rostro, acentuando la línea firme de su mandíbula. No es solo un escape, ¿verdad?, preguntó él. Hay una atracción aquí que va más allá de la rebeldía. Lo es, admitió Aitana, sin filtros. Es como si te hubiera estado buscando toda mi vida sin saberlo. Y en el momento en que te encuentro, el tiempo para tenerte se acaba. Él se inclinó, esta vez no para besarla en la boca, sino para presionar sus labios contra su frente, un gesto de ternura protectora que la conmovió hasta las lágrimas. Entonces,
que este tiempo que nos queda sea memorable, prometió. El coche estaba detenido en el mirador, bajo un cielo que empezaba a insinuar el amanecer, pero la oscuridad interior era un santuario. Después del beso que había sido un huracán de confesiones silenciosas, la atmósfera se había vuelto eléctrica, cargada de una necesidad que superaba cualquier protocolo o miedo. Aitana sentía la respiración irregular de él cerca de su oído, un sonido tan íntimo y real que eclipsaba el rumor distante de la ciudad. «Tenemos que ser sensatos», susurró él, pero su voz era ronca y su aliento cálido en su cuello negaba la lógica. Sus manos, que aún la sostenían, se movían con una delicadeza que la volvía indefensa. «No pidas sensatez», respondió Aitana, su propia voz un temblor. Se giró hacia él, sus ojos buscando los suyos en la penumbra. «Mañana volveré a mi jaula. Mañana el destino de mi vida será dictado por otros. Pero esta noche te encontré. Y si hay algo que he aprendido en esta huida, es que no voy a arrepentirme de un momento que me haga sentir viva». La honestidad de su declaración golpeó a Adrián con la fuerza de una verdad ineludible. No había artificio en ella, solo la desesperación de un alma que se negaba a morir en silencio. Él ya no luchó contra la marea. La atracción no era solo física, era la unión de dos almas que se reconocían como iguales en su confinamiento. Él la besó de nuevo, esta vez sin cautela. Sus labios se movieron con una autoridad que ella acogió. El beso era una promesa de todo lo que podía ser y un lamento por todo lo que no serían. Aitana sintió como la formalidad de su vida se desprendía, capa a capa. Sus manos se aventuraron en el cabello oscuro de él, atrayéndolo más cerca. Él respondió a su entrega con una intensidad que la hizo temblar, liberando la pasión que habían reprimido durante horas de conversación profunda. Las caricias se hicieron más atrevidas, desdibujando los límites del espacio reducido. Él la liberó suavemente de la tela que la cubría, cada pieza de ropa que caía era un símbolo de la renuncia a su vida anterior. Ella hizo lo mismo por él, desabotonando con manos temblorosas su camisa, sintiendo la solidez de su piel cálida y el latido fuerte de su corazón bajo sus dedos. La intimidad se desarrolló con una mezcla de ternura y necesidad. El espacio íntimo del coche, con el vasto panorama de la ciudad a sus pies, se convirtió en su universo particular. Él la tocaba con una reverencia que la conmovía, sus ojos oscuros fijos en los de ella, buscando el permiso y el placer en cada gesto. Aitana se entregó, encontrando una libertad en la desnudez compartida que nunca había conocido en la opulencia de su hogar. Cuando sus cuerpos finalmente se unieron, el aire se llenó de un suspiro ahogado y un gemido bajo de placer. No fue un encuentro apresurado, fue la culminación de su conexión emocional. Él fue deliberado, buscando el ritmo que la llevara más allá de la razón. Cada embestida era una afirmación de que ese momento era real, que la vida podía ser más que un acuerdo. Aitana se aferró a él, con los ojos cerrados, sintiendo el placer que la recorría como una corriente cálida, una confirmación de que su cuerpo, al igual que su alma, le pertenecía solo a ella. Se quedaron abrazados, sus frentes juntas, la piel húmeda y el corazón latiendo desbocado. La paz que la inundó era profunda, la calma después de la tormenta de una vida reprimida. Aitana se acurrucó contra su pecho, sintiendo el aroma masculino y limpio que la había atraído. El cielo ya era de un tono malva y rosado, el amanecer inminente. La magia se agotaba con la llegada de la luz. Él la ayudó a vestirse, con gestos lentos y tiernos, como si quisiera retrasar el inevitable final. La ropa que volvía a cubrir sus cuerpos se sentía como una pesada armadura de vuelta. «Es curioso», comenzó Aitana, su voz suave, apenas audible. «No sé nada sobre ti. No sé tu nombre, ni a qué te dedicas de verdad. Y, sin embargo, siento que te conozco más que a la mayoría de las personas que he frecuentado toda mi vida». Él giró la cabeza hacia ella,
y la ternura en sus ojos era casi dolorosa. El anonimato es un escudo y un catalizador. Nos permite ver el alma sin la interferencia del estatus. Lo que sé de ti es que eres valiente por haber escapado, y que tienes un corazón que se niega a ser enjaulado. Eso es más importante que cualquier apellido. Ella apoyó la cabeza en su hombro. El gesto era instintivo, una rendición a la comodidad que nunca había esperado encontrar en un extraño. Siento lo mismo. Eres un hombre que comprende el peso de la obligación. Hay una bondad en ti que no se puede fingir. Hablaron de la inminencia del amanecer, de la necesidad inevitable de regresar a sus vidas impuestas. Ambos sabían que la magia de esa noche dependía de su temporalidad, de su naturaleza fugaz. Revelar sus nombres o sus realidades habría roto el hechizo, contaminando la pureza de su encuentro con las reglas del mundo exterior. Te he robado demasiado tiempo, dijo Aitana, sintiendo el primer pinchazo de la culpa. Su padre, su compromiso, el deber. Todo se cernía sobre ella de nuevo, más real y más opresivo después de la libertad que había saboreado. Él tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, un contacto fuerte y reconfortante. No has robado nada. Me has dado la única noche de los últimos años donde no he tenido que ser el hombre que esperan que sea. Gracias. El silencio regresó, lleno de la melancolía de una despedida inminente. El cielo sobre el horizonte comenzaba a clarear, tiñendo el este de un gris perlado y prometiendo el día. El reloj interno de Aitana le gritaba que su margen de seguridad había terminado. Debo irme, dijo ella, su voz temblando ligeramente. Él asintió, su expresión se tornó grave. Lo sé. Y por mucho que quisiera detener el tiempo, no puedo. Pero quiero que sepas algo. Se giró completamente hacia ella, su mirada intensa y seria. Esta noche no ha sido un error. No la veas como una imprudencia que tendrás que lamentar. Considérala el recordatorio de la mujer que eres de verdad, bajo todas las capas que te han puesto. Aitana sintió una lágrima deslizarse por su mejilla. Él la secó suavemente con el pulgar, su toque era una promesa y una despedida a la vez. ¿Podremos vernos de nuevo?, preguntó ella, a pesar de saber la respuesta. En su mundo, ese tipo de encuentros no tenían segundas oportunidades. Él sonrió con una tristeza profunda. Si reveláramos nuestros nombres, nuestra posibilidad de un segundo encuentro sería cero. Es mejor que este momento se quede aquí, perfecto e intocable, un recuerdo de lo que podría haber sido. Aitana entendió la sabiduría en sus palabras. Su encuentro había sido un paréntesis, y forzarlo a continuar solo lo arruinaría. Era un cuento de hadas de una noche, y no necesitaba un final trágico, solo una conclusión digna. Él la miró, sus ojos llenos de una tristeza resignada. Debes irte. Y yo también. Prometimos que no habría nombres. Prometimos que este momento se quedaría aquí, perfecto e intocable. Y así será, aceptó Aitana, el dolor de la despedida un nudo en su garganta. Sabía que esta era la última vez que vería a este hombre envuelto en el manto del anonimato. Se despidieron con un beso suave y solemne, un adiós que era un juramento de silencio. De vuelta al sitio donde se conocieron y con un último apretón de manos, él salió del coche y caminó con ella hasta donde había dejado su propio vehículo. Se detuvieron un momento bajo las primeras luces del amanecer, la silueta del hombre sin nombre grabándose a fuego en su memoria. Su figura elegante, su mirada noble, la promesa de una vida diferente. Vive la vida que te han dado con dignidad, le dijo él, su voz firme. Pero nunca olvides el sabor de la libertad. Ella asintió, incapaz de hablar. Abrió la puerta de su auto, deslizó el pie en el embrague y lo encendió. Antes de partir, lo miró una vez más. Él no se había movido,
de pie en la calle solitaria, viéndola partir. Aitana condujo de regreso a la mansión Solís, sintiendo el peso de la realidad abrumarla de nuevo. El interior de su coche olía débilmente a sándalo, el único rastro físico de su escape. Al llegar, se deslizó de vuelta a su habitación antes de que el personal de la casa despertara. Se quitó la ropa de civil y se puso el pijama, volviendo a su papel de hija obediente y prometida formal. Al mirarse al espejo, no vio a la misma mujer que había escapado horas antes. Sus ojos, aunque cansados, tenían un brillo nuevo y secreto. Llevaba en su corazón la certeza de que había vivido, al menos por una noche, una vida propia. Guardó ese recuerdo como un tesoro sagrado, una verdad que nadie podría arrebatarle. Estaba de vuelta en su jaula de oro, pero ahora sabía que la llave de su celda era ella misma. Se acostó en su cama, con la imagen del hombre sin nombre como su único consuelo. Lo que no sabía Aitana era que, mientras cerraba los ojos, el destino ya había comenzado a reírse de su supuesta despedida final. La mañana después de su huida y su encuentro con el hombre sin nombre se arrastró con la pesadez de una condena. Aitana se movía por la mansión Solís como un autómata, su cuerpo ejecutando los movimientos esperados, pero su mente anclada firmemente en el recuerdo de la noche anterior. La fatiga no era física, sino emocional, el contraste entre la libertad experimentada y la inminente realidad era abrumador. Su regreso a la rutina fue inmediato. A primera hora, la diseñadora de modas y su equipo invadieron su habitación. La elección del vestido de compromiso, un evento que debería haberla emocionado, se sintió como la preparación para un sacrificio. Aitana se paró frente al espejo, la tela fina y pesada del vestido de seda cayendo sobre su figura, sintiendo que cada hilo la ataba más a un destino que no era el suyo. «Estás pálida, Aitana», comentó su madre con un tono de leve desaprobación mientras ajustaba un broche de diamantes en el cuello del vestido. «Debes descansar. La cena de esta noche será el inicio de un camino muy público. Tu rostro es el rostro de la familia ahora». Aitana forzó una sonrisa, una máscara que había perfeccionado con los años. «Estoy un poco nerviosa, madre». «Es un cambio importante», mintió, sabiendo que su palidez no era nerviosismo por el compromiso, sino el agotamiento de haber vivido una vida completa en el lapso de unas horas. El resto del día fue una vorágine de detalles triviales y protocolos absurdos, la elección del menú, la confirmación de la lista de invitados, la revisión de los arreglos florales. Aitana se dejó llevar, su mente actuando como un compartimento estanco que protegía el recuerdo de su noche eterna. El sabor del beso, la calidez de su abrazo en la oscuridad del coche, era su secreto más preciado, su pequeño acto de rebeldía triunfante. Por la tarde, don Guillermo la convocó a su despacho. El ambiente era tan tenso y formal como el día anterior. «La familia de la Vega es una de las más respetadas del país», Aitana, le recordó su padre, sin invitarla a sentarse. «Su prestigio es innegable. Y su heredero, Adrián, es un hombre excepcional. Ha manejado la expansión de sus empresas con una visión estratégica brillante. Este matrimonio no es solo la unión de dos personas, es la fundación de una dinastía industrial». Aitana escuchaba, pero las palabras Adrián de la Vega se sentían huecas, un hombre al que no podía ponerle un rostro ni una historia. Su mente solo veía el rostro del hombre anónimo, el que no tenía títulos, solo una mirada intensa y manos gentiles. «Será un placer conocerlo», logró decir Aitana, su voz careciendo de cualquier emoción real. «Lo será», afirmó su padre con sequedad. «Te ruego que actúes con la dignidad que se espera de ti. Los de la Vega valoran la discreción y el protocolo. Esta noche no es para preguntas emocionales, sino para cimentar la alianza. No olvides tu papel». La advertencia era innecesaria. Aitana era una experta en su papel.
Salió del despacho con una mezcla de resignación y una extraña sensación de vacío. Se dirigió a su habitación para prepararse para la cena. Se puso el vestido color perla, sintiendo el peso de la seda como un grillete. Su madre la ayudó con las joyas, un collar de perlas que había pasado por generaciones y unos pendientes de diamantes discretos. Al contemplar su imagen en el espejo, vio a la Aitana que el mundo conocía, sofisticada, controlada, hermosa y, fundamentalmente, ajena a sí misma. Cuando llegó la hora, descendió la gran escalera, sus tacones resonando sobre el mármol pulido. La cena se celebraría en el comedor formal, un salón impresionante diseñado para la grandilocuencia. Los invitados ya habían llegado, los padres de Adrián, don Ricardo y doña Elena de la Vega, y algunos ejecutivos cercanos a ambas familias. El ambiente era de solemnidad y expectación. Su padre se acercó a ella y tomó su brazo, su agarre firme y posesivo. Digna, Aitana. Recuerda quién eres. Entraron en el comedor. Los saludos fueron formales, las sonrisas estudiadas. Aitana fue presentada a los señores de la Vega, un matrimonio de apariencia imponente pero con una cortesía fría. Se sentó en la mesa dispuesta para el banquete. La silla frente a ella estaba vacía, reservada para el gran protagonista de la noche, su prometido. Adrián viene en camino, explicó don Ricardo de la Vega con una voz grave. Tuvo un pequeño contratiempo de última hora. Como siempre, se toma muy en serio sus responsabilidades. Pero estará aquí en breve para la presentación formal. Aitana asintió, sintiendo un leve alivio por el retraso. El encuentro con su futuro esposo era el momento más temido de la noche. Esperaba encontrarse con un hombre mayor, arrogante o quizás simplemente aburrido, un reflejo de la ambición de su padre. Pasaron unos minutos tensos, llenos de charlas superficiales sobre finanzas y el futuro de las empresas fusionadas. Aitana participaba con monosílabos, su mente ya distante. De repente, la conversación se interrumpió. Un silencio anticipatorio cayó sobre el comedor, señalando la llegada del ausente. Aitana levantó la mirada hacia la entrada. El hombre se paró en el umbral, su figura alta y elegante llenando el marco de la puerta. Llevaba un traje oscuro impecablemente cortado que acentuaba su porte de mando. Su cabello, peinado con rigor, no lograba ocultar un mechón rebelde en la frente. El rostro era serio, un rastro de cansancio aún visible en sus profundos ojos oscuros. En el instante en que sus ojos se cruzaron, el aire se detuvo en los pulmones de Aitana. No era un extraño. No era un empresario cualquiera. Era él. El hombre sin nombre, el que había compartido sus secretos y su alma bajo las luces, el que le había prometido una noche eterna en el asiento de un coche. El hombre que acababa de entrar al comedor, su futuro esposo, era Adrián de la Vega. La sonrisa de Aitana se desvaneció y el mundo giró a su alrededor. El destino, en su crueldad más exquisita, se había revelado. El silencio en el gran comedor se extendió, pero para Aitana y Adrián se había convertido en un abismo ruidoso, lleno del eco de su noche compartida. Las miradas de ambos estaban ancladas, un choque de reconocimiento, incredulidad y una terrorífica certeza. El hombre que había entrado, el heredero y poderoso Adrián de la Vega, era la misma alma noble y gentil con la que Aitana había compartido el secreto más profundo de su vida. Adrián, aunque vestido en el estricto uniforme de su posición, llevaba la misma intensidad en los ojos que ella recordaba. Por un instante, Aitana vio un destello de pánico absoluto en su rostro, rápidamente enmascarado por el control férreo de un empresario acostumbrado a manejar crisis. Pero el ligero ensanchamiento de sus pupilas y la rigidez de su postura eran la única prueba de que él también había reconocido la magnitud del desastre.
El padre de Aitana, ajeno a la tempestad que se desataba entre los jóvenes, rompió el silencio con una sonrisa complacida. Adrián, hijo. Nos tenías preocupados. Aitana, querida, te presento a tu prometido, Adrián de la Vega. Adrián, esta es mi hija, Aitana. La presentación, en lugar de ser formal, se sintió como una burla. Adrián se recompuso con una velocidad pasmosa. Caminó hacia la mesa con una elegancia que Aitana ahora entendía como una armadura, extendió su mano y tomó la de ella. El contacto, que la noche anterior había sido una descarga de pasión, ahora era un acuerdo forzado. Aitana sintió la calidez de su palma, y el recuerdo de su intimidad compartida en el coche la golpeó con una fuerza casi física. Tuvo que concentrarse para no temblar. Es un placer, Aitana, dijo Adrián. Su voz era formal, profesional, perfectamente modulada para el ambiente. El tono grave y áspero que ella recordaba de su susurro en el mirador estaba oculto bajo una capa de cortesía. Pero en la presión sutil de su pulgar contra su piel, había una pregunta urgente y una advertencia silenciosa. El placer es mío, Adrián, respondió Aitana, forzando las palabras a salir. Logró mantener la compostura, su entrenamiento de años en el arte de la simulación salvándola. La Aitana que sabía cómo actuar en sociedad tomó el control, pero por dentro, su mente gritaba. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había el destino orquestado un reencuentro tan cruel? Adrián se sentó en la silla frente a ella. La distancia de la mesa entre ellos era ridícula, dado lo cerca que habían estado horas antes. Comenzó la cena, un desfile de platos exquisitos que Aitana apenas pudo probar. La conversación giraba en torno a fusiones, capitales y estrategias corporativas. Aitana y Adrián eran los protagonistas, pero solo en la superficie. Sus padres hablaban por ellos, trazando el futuro que ya estaba escrito. Pero bajo la mesa, en cada cruce de miradas, se libraba una guerra silenciosa. El terror inicial de Aitana dio paso a la confusión y, lentamente, a una furia helada. ¿Sabía él quién era ella la noche anterior? ¿Era toda la inocencia compartida una mentira elaborada? ¿Había sido esa noche una trampa? No. La sorpresa en su rostro al entrar al comedor había sido demasiado genuina para ser fingida. Él estaba tan conmocionado como ella. En un breve momento en que las cabezas de sus padres se inclinaron en una discusión sobre logística, Adrián inclinó ligeramente la cabeza hacia ella. Sus labios apenas se movieron. Silencio, siseó, una sola palabra, fuerte y urgente, que solo ella pudo escuchar. Su mirada le imploró que mantuviera la fachada. Aitana asintió con un movimiento casi imperceptible. Él tenía razón. La verdad, revelada en ese salón, destruiría no solo sus vidas, sino la alianza entera, arrojando un escándalo irreparable sobre sus familias. Tenían que jugar el juego, al menos por esa noche. El resto de la cena fue una tortura. Aitana se concentró en la tarea de fingir ser la prometida ideal, sonriendo cuando era apropiado, respondiendo con brevedad y elegancia. Adrián se mostró como el heredero perfecto, cortés, inteligente y con una autoridad natural. Nadie en la mesa podía sospechar que esa pareja, a punto de unir sus vidas por contrato, ya había compartido una noche de pasión absoluta. Al finalizar la cena, don Guillermo se puso de pie, alzando su copa de cristal. Brindo por esta nueva alianza, no solo de empresas, sino de corazones. Por Aitana y Adrián, que nuestro acuerdo les traiga felicidad y prosperidad. Los aplausos resonaron. Aitana levantó su copa y sus ojos se encontraron con los de Adrián. Él bebió, pero en sus ojos había un fuego que no era de celebración, sino de desesperación y deseo prohibido. La noche terminó con un recorrido por los jardines, un paseo protocolario de los futuros esposos.
Por fin, estuvieron solos, aunque a una distancia prudente para la vista de los guardias y el personal. ¿Puedes creerlo?, preguntó Aitana, su voz baja y cargada de resentimiento. Se detuvo junto a un macizo de flores, sus manos aferradas al tallo de un lirio. Adrián se detuvo a su lado. No. Cuando te vi, sentí que la realidad se rompía. Aitana, no sabía quién eras. Te juro que no lo sabía. Su voz era profunda, una mezcla de desesperación y la necesidad de ser creído. ¿Y yo? No sabía que mi prometido era el hombre con el que había compartido mi última noche de libertad. El destino se está burlando de nosotros, Adrián. Es un juego perverso, admitió él. Pero ya estamos aquí. La alianza está anunciada. Mañana será noticia. ¿Qué hacemos ahora? Aitana lo miró fijamente, con la furia apenas contenida. Ahora, tú y yo tenemos que fingir. Fingir que nos estamos conociendo, fingir que este arreglo nos entusiasma. Fingir que la pasión que compartimos fue un simple encuentro que olvidaremos. Tenemos que jugar el juego de las apariencias, Adrián. Porque si la verdad sale a la luz, no solo nos destruirá a nosotros, sino a todo lo que nuestros padres han construido. Él la miró, la intensidad de su mirada no dejaba dudas sobre su atracción. Fingir que no te deseo después de lo que pasó, Aitana, será la actuación más difícil de mi vida. Pero tienes razón. Tendremos que hacerlo. Y con esa decisión, sellada bajo la luz de las estrellas, ambos se comprometieron a una doble vida, en público, la pareja perfecta unida por un acuerdo, en privado, dos extraños unidos por un secreto ardiente. El acuerdo silencioso forjado en la oscuridad del jardín se convirtió en el código no escrito que regiría la relación de Aitana y Adrián. A partir de esa noche, cada interacción, cada mirada, sería una actuación calculada para el mundo que los observaba. La tensión que se generó entre ellos era un campo de fuerza invisible, una mezcla explosiva de resentimiento por la imposición y una atracción física que se negaba a desaparecer. El día después de la cena fue un torbellino de compromisos. Las llamadas de felicitación, las flores, las notas formales. La noticia del compromiso se había esparcido con la velocidad del fuego en sus círculos sociales. La gente veía en ellos a la pareja ideal, dos apellidos poderosos unidos por la conveniencia y, se asumía, por la belleza y la juventud de sus herederos. La primera cita oficial entre Aitana y Adrián fue una visita a la fundación benéfica que ambos linajes apoyaban. Un evento público, lleno de flashes de cámaras y ojos curiosos. Era la primera vez que se presentaban como novios ante la sociedad. Adrián llegó a la mansión Solís con la puntualidad que se esperaba de él. Llevaba un traje que acentuaba su porte impecable y una sonrisa reservada, la máscara del prometido serio y formal. Aitana descendió las escaleras con una elegancia que ocultaba la frialdad de su alma, vestida en un conjunto sobrio que proyectaba respeto y sofisticación. Buenos días, Aitana, saludó a Adrián en presencia de su padre, su voz resonando con una cordialidad estudiada. Le ofreció un ramo de flores que olían a protocolo y no a sentimiento. Buenos días, Adrián, respondió ella, aceptando las flores con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ambos actuaban como dos extraños que se estaban conociendo y midiendo, tal como se esperaba de una pareja unida por un acuerdo de conveniencia. Cuando por fin estuvieron solos en el coche de Adrián, el silencio se rompió con la hostilidad que habían reprimido. Eres muy convincente, dijo Aitana, sin mirarlo. Estaba molesta por la facilidad con la que él había adoptado el papel. Adrián giró la cabeza hacia ella por un instante. Tú también lo eres. Pareces una estatua de porcelana, Aitana. Fría y perfecta. Me pregunto dónde quedó la mujer que no tenía miedo de confesar sus frustraciones en la oscuridad. La crítica la hirió, pero no le permitió mostrar debilidad.
Esa mujer murió cuando descubrió que el destino que intentaba evitar era el mismo hombre que la había abrazado. Esta es la Aitana que tienes ahora, la prometida de negocios. Acostúmbrate. Yo no te busqué por negocios, siseó él, su voz baja y tensa. Yo acepté este arreglo por mi padre, sí. Pero la noche anterior, esa noche fue real para mí. Cuando entré en ese comedor y te vi, Aitana, te juro que la única cosa que pensé fue en cómo decirles a todos que tú y yo ya éramos una realidad, solo que en nuestros propios términos. ¿Y por qué no lo hiciste?, lo desafió ella. ¿Por honor? ¿Por el miedo al escándalo? Te conformaste con el papel más fácil, fingir que no pasó nada. Y ahora, tendremos que convivir con eso. Adrián respiró profundamente, controlando su temperamento. Hay demasiados intereses en juego. No podemos arriesgar la reputación de nuestras familias por la impulsividad de una noche, por muy importante que haya sido. Necesitamos tiempo para manejar esto. Para entender cómo funcionamos bajo estas nuevas reglas. Las reglas son sencillas, concluyó ella con frialdad. No hay reglas. Solo la actuación. Y no quiero que te confundas, Adrián. La intimidad que compartimos esa noche fue un acto de rebelión para mí, no el inicio de un romance. No lo uses para justificar tu manipulación. El golpe fue cruel, y él lo sintió. El resto del camino transcurrió en un silencio tenso, solo roto por el suave murmullo del tráfico. En la fundación, el juego se reanudó. Se movían juntos, pero separados por una barrera invisible. Ella sonreía a sus comentarios formales, él le ofrecía el brazo con una cortesía mecánica. En un momento, mientras posaban para una fotografía, Adrián puso su mano sobre la parte baja de su espalda. El toque era profesional, pero bajo la tela, sus dedos presionaron suavemente su piel. Aitana sintió una oleada de calor que recorrió su cuerpo, una traición a su propia resolución. Lo miró, con los ojos llenos de desafío y advertencia. Él le devolvió una mirada de complicidad, una chispa de picardía que le recordaba al hombre de la noche. Estamos en el ojo público, Aitana, le susurró él al oído, su aliento en la piel le erizó los vellos. Actuemos como una pareja enamorada. No confundas el juego con la realidad, le devolvió ella, su voz un susurro cargado de veneno. A pesar de su intento de resistirse, la proximidad constante era agotadora. En un rincón tranquilo, él la acorraló suavemente contra una pared, bajo el pretexto de mostrarle una pieza de arte. La distancia era de apenas unos centímetros. El juego de las apariencias no va a funcionar si no hay una mínima conexión, le dijo, su voz seria. Necesitamos construir una base creíble para el matrimonio. Salir. Conocernos. Fingir que hay una evolución en nuestro noviazgo. De lo contrario, nos descubrirán. Aitana sabía que tenía razón. Su negativa solo generaría más sospechas. El mundo esperaba un romance, no una fusión fría. Bien, aceptó ella, con una resignación amarga. Pero con una condición. Aquí, en público, somos la pareja perfecta. Pero en privado, somos solo socios. Y no volveremos a tocar el tema de esa noche, ni lo uses para romper mis defensas. Acepto tus términos, respondió Adrián, con una expresión sombría. Socios. Pero debes saber, Aitana, que el hombre que estuvo contigo esa noche no es un socio. Él sigue aquí, y no olvida. Con esa nueva, tensa alianza forzada, regresaron a la multitud, de nuevo la pareja ideal, sonriendo y charlando, mientras debajo de la superficie, la atracción y el resentimiento luchaban por el control. El juego de las apariencias había comenzado, y ambos sabían que sus corazones estaban en juego, mucho más que sus fortunas.
La convivencia forzada bajo el pretexto del noviazgo oficial se convirtió en una tortura elegante. Aitana y Adrián se reunían casi a diario, citas en restaurantes exclusivos, eventos de caridad, reuniones familiares. Cada uno era un maestro en el arte de la simulación, actuando como una pareja en ascenso que irradiaba compatibilidad y futuro. Pero cada encuentro privado se desarrollaba bajo el manto glacial de la regla autoimpuesta, en público, la pareja perfecta, en privado, socios distantes. Aitana luchaba por mantener su fachada de frialdad. Su orgullo, herido por la forma en que el destino había jugado con ella, era su escudo. No podía perdonar que la libertad que tanto había anhelado terminara en un acuerdo de negocios con el mismo hombre. Se enfocaba en sus estudios y en los detalles de la boda, tratando la planificación como un proyecto empresarial sin emociones. Una tarde, mientras revisaban juntos los planos de la casa que reformarían como su futuro hogar, la tensión se hizo casi insoportable. Estaban en la biblioteca de la mansión de La Vega, un espacio vasto y silencioso, solo ellos dos y el peso de su secreto. Creo que deberíamos unificar los estilos, Adrián, dijo Aitana, señalando un plano con la punta de un lápiz. La estética minimalista de mi diseñador choca demasiado con tu propuesta más clásica para el ala oeste. Podríamos buscar un equilibrio. Adrián, sentado frente a ella en el inmenso escritorio, no miró el plano. La miraba a ella, con una intensidad que ignoraba las barreras de su acuerdo. Siempre tan pragmática, Aitana. Todo es diseño, todo es estrategia. ¿Nunca te cansas de esa perfección forzada? Ella bajó el lápiz, sus ojos brillando con molestia. No rompas las reglas, socio. Estamos aquí por negocios. La casa es un proyecto que debemos acordar. Mis emociones no son parte del contrato. ¿Y la noche en el mirador, Aitana? ¿Eso fue también un proyecto? Su voz era baja, un susurro peligroso. Ella se puso de pie, su silla rechinando sobre el suelo de madera. Eso fue un error. Un error que no podemos repetir. Y lo sabes. No tienes derecho a usar ese recuerdo para desarmarme. Adrián también se levantó, su altura abrumándola. Se acercó a ella, deteniéndose a una distancia que era una provocación. El orgullo es un arma peligrosa, Aitana. Te ciega ante lo obvio. Lo que pasó no fue un error, fue una verdad. Una verdad que nos persigue en cada encuentro. ¿Crees que me resulta fácil fingir que eres solo una socia cuando recuerdo cada centímetro de tu piel? El deseo en su voz la golpeó. Ella sintió un calor subirle por el cuerpo, una respuesta involuntaria a su franqueza. El hombre estaba acostumbrado al control absoluto, y el hecho de que ella lo desarmara visiblemente era una lucha de poder que él no podía ganar. Ese es tu problema, Adrián, replicó Aitana, su voz más firme de lo que se sentía. Tú eres un hombre que está acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida. El poder de tu apellido, el control de tus negocios. Y ahora, te encuentras con un elemento que no puedes comprar ni dominar, mi resentimiento. Y mi decisión de mantener el pasado donde debe estar, en el olvido. Adrián apretó la mandíbula, sus ojos llenos de una frustración sombría. No estoy intentando dominarte. Estoy tratando de entender por qué insistes en castigarnos a ambos por la jugarreta del destino. Yo también me siento atrapado en este acuerdo, Aitana. Pero a diferencia de ti, no puedo ignorar que la mujer que estoy a punto de desposar es la única mujer que me ha visto sin mi armadura. Se quedó en silencio, y la confesión flotó en el aire entre ellos. Aitana suavizó su postura. Vio la sombra de cansancio en sus ojos, la misma que había notado la noche que se conocieron. Él también era una víctima de las expectativas de su linaje. No es castigo, Adrián, susurró ella, su tono más suave. Es protección.
Si nos permitimos sentir algo, si nos permitimos que la pasión de esa noche se filtre en esta realidad, nos convertiremos en marionetas, bailando al son de la atracción, pero bajo el control de nuestros padres. Yo quiero un matrimonio de verdad, y si vamos a tenerlo, debe ser honesto, no una rendición a la química. Él la miró con una nueva luz, una mezcla de admiración y frustración. Me pides honestidad cuando ni siquiera me permites un toque. ¿Cómo construimos algo sin una base? Adrián dio un paso atrás, creando distancia física, un gesto de respeto a sus límites. De acuerdo. Intentemos de nuevo. Hablemos de la casa como socios. Pero no me pidas que olvide la verdad que ya existe entre nosotros. Volvieron a inclinarse sobre los planos, pero el ambiente había cambiado. Bajo la discusión sobre mármoles y acabados, fluía una corriente subterránea de deseo no resuelto. Cada vez que sus manos se acercaban para señalar un detalle, un choque de electricidad invisible los hacía retroceder. Aitana se dio cuenta de que su orgullo no era solo una defensa, era una forma de negar la intensidad de sus propios sentimientos. Estaba tan asustada de enamorarse de él en esta situación, tan asustada de perder el último vestigio de su autonomía, que prefería la fría distancia. Al caer la tarde, la reunión terminó con un apretón de manos forzado en la puerta, un gesto de negocios, no de romance. Mientras se alejaba, Aitana miró por el espejo retrovisor. Adrián seguía parado en la entrada de su mansión, observándola partir, su figura alta y solitaria en el crepúsculo. Llevaba en su rostro una expresión que decía claramente, tus reglas son una farsa, y vamos a romperlas. La lucha entre el orgullo de Aitana y el deseo de Adrián estaba lejos de terminar. La fachada de un noviazgo feliz se estaba volviendo insostenible. Las reuniones sociales se multiplicaban y la presión de actuar con la naturalidad de una pareja enamorada comenzó a minar la resistencia de Aitana. Ella se sentía como una cuerda tensada hasta el límite y la presencia constante de Adrián, con su magnetismo silencioso y su mirada conocedora, era la mano que pulsaba la cuerda. Un malentendido inocente, amplificado por la vigilancia de sus familias, amenazó con romper la delgada capa de control que habían establecido. El evento era una gala de recaudación de fondos, un espectáculo de la alta sociedad donde ambos debían lucir particularmente unidos. Durante la cena, Aitana charlaba con una amiga de la familia que se mostró excesivamente interesada en los detalles de la boda. La mujer, conocida por su indiscreción, presionó a Aitana sobre la instantánea química entre ella y Adrián. Es fascinante cómo se conocieron, comentó la mujer con un tono meloso, tan rápido y tan intenso. Dicen que es amor a primera vista cuando las familias ya están de acuerdo. Aitana forzó una risa. Así es el destino, supongo. Hay cosas que no se pueden planear. En ese momento, Adrián se acercó a la mesa, su rostro grave. Había estado observando la conversación desde lejos, interpretando mal la sonrisa tensa de Aitana y el tono confidencial de la amiga. Se acercó justo a tiempo para escuchar la última frase. ¿Qué cosas no se pueden planear, Aitana?, preguntó él, su voz tranquila pero con un filo de acero. Él pensó que ella estaba a punto de confesar la verdad de su encuentro fugaz, o al menos, de insinuarlo. Aitana sintió un escalofrío. Intentó cubrir su error. Los detalles, Adrián. Los pequeños detalles de la planificación. No es nada. La amiga, percibiendo la tensión, decidió intervenir con una inocencia destructiva. No seas modesta, querida. Aitana ha estado contando lo rápido que fue todo. Un flechazo que nadie vio venir. De no ser por el acuerdo de sus padres, quién sabe si se habrían dado una oportunidad. La frase de la mujer, aunque bien intencionada, hirió el orgullo de Adrián. Él odiaba la implicación constante de que su relación se basaba puramente en el dinero y el control.
Su expresión se endureció visiblemente, y sin decir palabra, tomó el brazo de Aitana con demasiada firmeza y la apartó de la mesa. Discúlpanos, anunció Adrián, la cortesía en su voz forzada y fría. Tenemos que ir a saludar a don Ernesto. Caminaron en silencio, la mano de Adrián aferrada a su brazo. Aitana sintió la furia irradiar de él. Cuando llegaron a un corredor desierto detrás de una cortina, Adrián la soltó bruscamente. ¿Qué demonios estabas haciendo?, espetó Adrián, su voz baja y llena de rabia. Estabas a punto de romper nuestro acuerdo. ¿Querías confesar la verdad a esa arpía chismosa? Aitana se sintió atacada injustamente. No estaba confesando nada. Solo intentaba manejar la situación. Ella estaba siendo insistente. Y, por si no te has dado cuenta, las palabras de esa mujer son las que todos piensan. No se puede negar que nuestro compromiso es un acuerdo de conveniencia. Pero no es solo eso, le espetó él. Si lo fuera, no estaríamos aquí, lidiando con esta farsa. El problema es que tú, Aitana, insistes en reducir todo a una transacción. Niegas que lo que pasó en el mirador fue real, y lo haces para mantener tu distancia. Tu orgullo no te deja ver. Y tu control sí te deja ver, lo desafió ella, sus ojos ardientes de lágrimas contenidas. Tú eres el que aceptó este circo sin pestañear. Tú eres el que me pide que actúe como una pareja perfecta cuando sé que el hombre que tengo delante es el que se conformó con un compromiso arreglado. Yo quería libertad, y terminé siendo más prisionera que nunca. La pelea atrajo la atención de un camarero que pasaba, quien rápidamente se retiró. La situación estaba a punto de descontrolarse en público. Basta, dijo Adrián, frotándose la sien con frustración. Estamos en un evento, Aitana. Debemos parar. No, no voy a parar, continuó ella, con la voz temblando. Tu desconfianza me ha ofendido. Mi única esperanza era que este matrimonio, aunque impuesto, me diera un mínimo de respeto. Pero tú, Adrián, pareces pensar que soy tan impulsiva como para arriesgar el honor de mi familia en una conversación de sobremesa. Ella retrocedió un paso, sintiendo el peso de la presión familiar. El miedo a fallar, a destruir la alianza, la aplastó. ¿Quién soy para ti, Adrián? ¿Soy tu prometida de verdad, o solo el activo que tienes que asegurar para tu padre? Porque si soy lo segundo, no voy a seguir con esto. El dolor y la desesperación en su voz lo golpearon. Adrián vio el colapso en sus ojos, la pérdida de la esperanza. Se dio cuenta de que su propio temperamento, avivado por el miedo a ser descubierto, había herido profundamente a Aitana. Su comportamiento era una traición a la confianza que habían construido en esa única noche. El recuerdo de ella en el mirador, libre y vulnerable, lo abrumó. Él había fallado en protegerla, no solo de sus padres, sino de sí mismo. Aitana, mírame, dijo él, acercándose lentamente, su furia reemplazada por una súplica sombría. Te juro que mi intención no era dudar de ti. Es el miedo. El miedo a perder lo único real que he encontrado en este acuerdo. La idea de que rompieras el silencio me aterrorizó. Porque si te pierdo por la verdad, perderé la cabeza. La confesión era cruda y desarmadora. Aitana sintió que su rabia se disolvía. Vio la vulnerabilidad que solo el hombre sin nombre había mostrado. Él también estaba al borde, luchando por mantener su propia vida bajo control. No puedo seguir así, Adrián, susurró ella. No puedo fingir más. Me siento asfixiada. La libertad por la que luché se ha ido. Necesito un respiro, necesito un momento lejos de todo esto. Adrián comprendió. El compromiso, en lugar de unirlos, los estaba destruyendo. Él tomó su mano, su toque ahora suave y conciliador. Te entiendo. Vámonos de aquí.
Ahora. Necesitamos hablar, de verdad. Sin testigos, sin padres, sin el peso de las apariencias. Con una decisión impulsiva, Adrián ignoró el resto del evento. Se acercó a sus padres y al padre de Aitana, inventó una excusa trivial sobre una emergencia de negocios y se despidió. Tomó a Aitana de la mano y la condujo hacia la salida. La huida era la única opción que quedaba para salvar su cordura y quizás su relación. La huida del evento fue abrupta y necesaria. Adrián condujo sin rumbo, lejos de las luces y el ruido de la sociedad que los juzgaba. El silencio en el coche, aunque inicialmente tenso por la reciente discusión, se transformó gradualmente en un espacio de aislamiento y refugio. Aitana se sentía exhausta, la adrenalina de la confrontación dando paso a una profunda tristeza. Adrián la llevó a su apartamento. «Perdóname, Aitana», dijo él, su voz era grave y despojada de su habitual control. Mi reacción fue la de un hombre que tiene miedo de perder lo más importante. La idea de que me viera solo como un activo me enfureció porque no es la verdad. Aitana lo miró, notando la sinceridad en la profundidad de sus ojos. Yo también fui injusta, Adrián. No deberías tener que demostrarme que eres más que un título. Es solo que me siento tan atrapada. Necesitaba sentir que mi dolor importaba más que el contrato. Importa, afirmó él, tomando sus manos. El toque fue suave y curativo. Me importa más que el contrato. Me importa más que la empresa. Desde esa noche en el mirador, lo que quiero es que la mujer que se reveló sea la mujer que tengo a mi lado. No una copia de seguridad para mi patrimonio. La franqueza de su confesión disolvió el último vestigio de la furia de Aitana. Su orgullo cedió ante la verdad de sus sentimientos. Vio en él al hombre que le había ofrecido una tregua, al alma gemela atrapada en la misma prisión de oro. No ha funcionado, Adrián. La mentira nos está consumiendo. Lo sé, asintió él. Deshizo el nudo en sus manos, llevando su pulgar a la mejilla de ella para secar una lágrima solitaria que se había deslizado. No más secretos. No más juegos. Solo la verdad de lo que sentimos. Si vamos a casarnos, será por elección. Pero para eso, tenemos que dejar de luchar contra lo que ya somos. El aire se llenó de la intensidad no resuelta. La frustración y la tristeza se transformaron en una necesidad ardiente. La cercanía física, después de semanas de distancia forzada, era abrumadora. No hemos vuelto a hablar de esa noche, susurró Aitana, sus ojos fijos en la boca de él. Dijiste que no era un error. No lo fue, respondió Adrián, su voz se hizo más grave y profunda. Fue una verdad que prometimos no olvidar. Él se inclinó, esta vez no para besarla con prisa, sino con una lentitud deliberada, una promesa de lo que vendría. Sus labios se encontraron, y el beso fue una rendición mutua, el reconocimiento de que su lucha había terminado. Ya no era un acto de rebeldía, sino de aceptación. El beso se hizo más profundo, más urgente, liberando la pasión que habían reprimido bajo sus máscaras de formalidad. Las manos de Aitana se aferraron a su cuello, sus dedos se perdieron en su cabello, sintiendo el cuerpo fuerte de él presionado contra ella. Sin palabras, él la guió a la habitación. El sitio era discreto, su necesidad era inmensa. Encontraron refugio allí, donde la oscuridad y la tranquilidad les dieron el santuario que necesitaban. Esta vez, el encuentro no fue una huida impulsiva, sino una afirmación. Cada caricia era una disculpa, cada beso una promesa de sinceridad. La ropa se desprendió con una urgencia dictada por la necesidad de ser vulnerables y reales el uno para el otro. Cuando sus cuerpos se unieron, el encuentro fue un éxtasis de reconciliación. No había prisa, solo la certeza de que estaban donde debían estar.
Él la miraba a los ojos, una conexión profunda y honesta que iba más allá de lo físico. Aitana se entregó, sabiendo que este acto sellaba el fin de su batalla personal. Ya no eran socios, ni prometidos por contrato. Eran dos personas unidas por una conexión que el destino se había encargado de entrelazar 2 veces. El clímax fue dulce y prolongado, una confirmación de que la química que habían compartido en su primera noche no era una casualidad. Después, se quedaron abrazados, sus respiraciones calmándose. Adrián besó su frente y la sujetó contra su pecho. Ya no hay contrato, susurró él. Solo tú. Y yo. Y esta verdad. Aitana cerró los ojos, sintiendo la paz. El miedo se había ido, reemplazado por la certeza de que había elegido a este hombre, no por un acuerdo, sino por la simple fuerza del amor. La rendición del corazón había sido total, y ahora solo quedaba enfrentar el mundo con esa nueva verdad. La mañana después de su reconciliación íntima amaneció con una claridad brutal. Aitana y Adrián regresaron a la mansión Solís antes de que el sol saliera por completo, cada uno con la certeza de que su relación había cruzado un umbral irreversible. La pasión había disuelto la frialdad y el orgullo, ahora se enfrentaban al desafío de la honestidad total. Se reunieron más tarde esa mañana en un café privado de la ciudad, lejos de las miradas indiscretas de sus familias. El ambiente era solemne. Habían decidido que, para que su amor tuviera una oportunidad real, todas las cartas debían estar sobre la mesa. Ahora que no hay muros entre nosotros, comenzó Aitana, tomando un sorbo de café, necesito saber todo. No más medias verdades. Dijiste que no sabías quién era yo la noche que nos conocimos. Pero en el jardín, en la cena, vi tu pánico. ¿Me juras que no me reconociste esa noche? Adrián la miró fijamente, su rostro reflejaba la lucha interna. Sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino que les quedaba. No te mentí sobre mi sorpresa en la cena, dijo él, su voz era baja y cargada de culpa. La sorpresa fue verte. Pero, tuve que investigar quién eras. Nuestro acuerdo estaba a punto de firmarse. Necesitaba saber qué mujer iba a ser mi esposa. Aitana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus manos se tensaron alrededor de la taza. No entiendo. ¿Me investigaste? Adriana sintió, su mirada fija en ella. Sí. Necesitaba saberlo. El acuerdo era inminente. La conexión era demasiado fuerte. Y mi padre ya había comenzado las gestiones. Por eso, al final de esa noche, te pedí que no nos reveláramos los nombres. Quería que esa noche fuera nuestra, sin las sombras de nuestros apellidos. Entonces, ¿sabías que yo era Aitana Solís antes de la cena de compromiso? La voz de ella era apenas un susurro de decepción. Él asintió, su rostro contraído por el remordimiento. Sí. Lo supe. Esto es lo que necesito confesar, no solo lo supe, sino que usé la información. Acepté ir a la cena y seguir con el compromiso porque era la única manera de tenerte en mi vida sin que levantara sospechas. Pensé que, ya que el destino había sido tan cruel al separarnos y unirnos, yo tomaría la oportunidad para conquistarte bajo el manto de un matrimonio arreglado. El peso de la verdad cayó sobre Aitana como una avalancha. No era solo la mentira, era la manipulación. Él había usado el acuerdo impuesto por sus padres como una herramienta para acercarse a ella, sabiendo que su propia existencia como un extraño honesto se había disuelto en la luz de la verdad. Aitana se puso de pie, haciendo que la silla rozara el suelo con un sonido estridente. El dolor era tan agudo que apenas podía respirar. Me usaste, declaró ella, su voz temblando por la rabia y la traición. Usaste mi desesperación, usaste el acuerdo que tanto odiaba para manipularme. ¿Tú sabías, Adrián?
Tú sabías quién eras y quién era yo, y aún así me dejaste creer que éramos dos extraños atrapados por el destino. No te usé, suplicó él, poniéndose de pie para alcanzarla. Te protegí. Si hubieras sabido que yo era tu prometido, habrías huido. Y yo no podía perderte. No después de lo que compartimos. Era la única manera de que tuviéramos una oportunidad real de conocernos fuera de la mentira. Ella retrocedió, negándole el contacto. No. La única manera era con la verdad. Lo que hiciste fue otra forma de dominación, Adrián. Decidiste por mí, otra vez. Dijiste que querías que yo fuera una mujer libre, pero te aseguraste de que mi única opción de libertad me llevara directamente a ti. No querías una esposa, querías una conquista. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de ira y profunda decepción. La hermosa verdad que habían compartido la noche anterior, la pasión, la reconciliación, todo se sintió contaminado por el cinismo de su plan. Te juro que te amo, declaró Adrián, su propia voz al borde de la desesperación. Y sí, usé la oportunidad que me dio mi padre. Pero los sentimientos que crecieron en estas últimas semanas, el miedo a perderte, eso es real. Por eso te conté la verdad, aunque sepa que me vas a odiar por ello. No te odio, Adrián, dijo Aitana, con una calma espantosa. Pero el hombre que pensé que eras, el que me vio sin mi armadura y prometió no ser parte de mi prisión, ese hombre no existe. Existe un empresario calculador que jugó con la única noche de libertad que tuve. Ella tomó su bolso, su resolución era clara y dolorosa. Necesito pensar. Necesito saber si lo que siento por ti es amor o solo la reacción a la pasión prohibida. Y no puedo hacerlo si estoy bajo el mismo techo, bajo la misma mentira. ¿A dónde vas?, preguntó él, la preocupación y el pánico regresando a sus ojos. No te vayas, Aitana. Podemos arreglar esto. Rompamos el acuerdo, hagamos lo que sea. No, respondió ella, deteniéndose en la puerta. El acuerdo es la fachada que nos une. Y tú, Adrián, eres el hombre que decidió usar esa fachada a su favor. Ahora, tienes que vivir con las consecuencias de tu decisión. Necesito espacio. No me busques. Necesito descubrir si aún queda algo de verdad en lo que siento. Y con eso, Aitana se fue, dejando a Adrián solo en el café, su rostro hundido en las manos. La rendición del corazón había sido total, pero el peso de la verdad, revelada demasiado tarde, había destrozado la confianza y encendido el fuego del orgullo herido. La partida de Aitana dejó un vacío ensordecedor en la vida de Adrián, una ausencia que era tanto física como emocional. El hombre acostumbrado al control total de sus finanzas y sus decisiones se encontraba, por primera vez, completamente a la deriva, confrontado con la dolorosa verdad de que había perdido algo que no se podía comprar. La confianza de la única mujer que amaba. Regresó a su apartamento, pero el lujo y la opulencia de su entorno se sentían como una burla. El silencio era insoportable. Aitana había cumplido su palabra, no había regresado a la casa de sus padres, sino que se había refugiado en un pequeño apartamento que poseía en otra parte de la ciudad. Un escondite que había mantenido secreto durante años para sus momentos de soledad. La distancia era una barrera infranqueable, alimentada por el orgullo de ella y la culpa de él. Adrián intentó respetarla. Su primera reacción fue buscarla, rogarle, explicarle de nuevo su miedo a perderla. Pero recordó la mirada de decepción en los ojos de Aitana, la frialdad de su voz al declarar que necesitaba espacio. Sabía que presionarla solo consolidaría su resentimiento. Por primera vez en su vida, el control no era la respuesta. La presión externa, sin embargo, no cesaba. Don Ricardo de la Vega, su padre, notó la ausencia abrupta de Aitana y la tensión palpable en Adrián. ¿Qué sucede, Adrián?,
preguntó don Ricardo durante una cena de negocios forzada. Su tono era de severa preocupación. Aitana se ha disculpado por su ausencia citando asuntos personales. Necesitas mantener la fachada. La boda es en un mes. Cualquier indicio de fricción puede desestabilizar la confianza en la fusión. No hay fricción, padre, mintió Adrián, su voz tensa. Aitana simplemente necesita un tiempo a solas para resolver algunas cosas. Es parte del proceso. El proceso es la obediencia, hijo, replicó don Ricardo con dureza. No la indecisión. Asegúrate de que tu prometida entienda que su deber es con el acuerdo. Tu obligación es mantenerla a raya. No permitas que sus caprichos interfieran con miles de millones de dólares. Las palabras de su padre resonaron con la crueldad que Aitana había temido. La acusación de que su amor era una herramienta para asegurar la obediencia de Aitana lo golpeó con fuerza. Adrián se dio cuenta de que al manipular la situación, él mismo había adoptado, en parte, el papel de su padre. Había antepuesto la estrategia a la honestidad y ahora estaba pagando el precio. El orgullo de Aitana, herido por su engaño, era una fortaleza que él no podía derribar con la fuerza bruta ni con la riqueza. Necesitaba demostrarle que su amor era desinteresado, que no formaba parte del contrato. Pasaron los días. Adrián se hundió en el trabajo, intentando ahogar su miseria con reuniones y cifras, pero su mente siempre regresaba a ella. Recordaba su risa en el mirador, el calor de su piel y el momento en que se había entregado a él con una confianza que él había traicionado. Una noche, incapaz de soportar más la distancia, Adrián condujo hasta el barrio donde ella se había escondido. No fue al apartamento. Simplemente se estacionó en una esquina, observando la ventana iluminada, el único indicio de su presencia. Ver esa luz, que representaba su refugio y su autonomía, le dio una revelación dolorosa. Aitana no solo estaba dolida por la mentira, estaba defendiendo su última línea de batalla, la elección. Su amor no podía florecer si se sentía forzada, ni siquiera por el amor mismo. Él había intentado forzar el destino, y ella le estaba enseñando la única lección que le faltaba, el valor de perder el control. Adrián regresó a casa con una decisión firme. No podía seguir intentando reconquistarla bajo la sombra del acuerdo. La única forma de demostrarle a Aitana que la amaba de verdad era rompiendo las cadenas que los unían. Tenía que elegir entre la fortuna y el corazón. Al día siguiente, Adrián comenzó a trabajar en un plan. Reunió a sus abogados, no para consolidar la alianza, sino para trazar la ruta de un posible colapso. Revisó los documentos del compromiso. Eran estrictos, diseñados para proteger los intereses financieros de ambas familias. Romper el acuerdo ahora, tan cerca de la boda, implicaría consecuencias financieras catastróficas y, lo que era peor, una humillación pública para ambos linajes. Sin embargo, a Adrián ya no le importaban las cifras. Le importaba el brillo en los ojos de Aitana, el futuro que habían imaginado en la oscuridad. Él había pasado su vida construyendo un imperio, pero si ese imperio costaba el alma de la mujer que amaba, no valía nada. La soledad y la culpa lo habían despojado de su arrogancia. Él ya no era el empresario calculador que había utilizado su información para ganar una ventaja. Ahora era simplemente un hombre enamorado, dispuesto a pagar el precio más alto por un amor verdadero. Decidió que la única forma de recuperar a Aitana era devolviéndole su libertad de elección por completo. Tenía que demostrarle a sus padres, a ella y a sí mismo, que el matrimonio no era un contrato, sino una decisión que solo podía nacer del corazón. La próxima confrontación no sería con ella, sino con el mundo que los había encarcelado. La decisión de Adrián era irreversible. Había convocado una reunión de urgencia en la sala de juntas de Empresa Solís, el lugar simbólico de la alianza. La atmósfera era tensa,
cargada con la expectación que precede a un anuncio de alta importancia. Estaban presentes don Guillermo Solís y su esposa, y los padres de Adrián, don Ricardo y doña Elena de la Vega. La silla de Aitana estaba vacía, una ausencia deliberada y elocuente que Adrián había solicitado. Adrián se puso de pie en el centro de la sala. Vestía un traje impecable, pero su postura era la de un hombre que se preparaba para una batalla, no para una negociación. El silencio era total, y las miradas de los 4 empresarios estaban fijas en él. Les he convocado a ustedes hoy, comenzó Adrián, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplicas, porque ha llegado el momento de poner fin a la farsa. La alianza entre Empresas Solís y de la Vega continuará, porque es beneficiosa para ambas partes. Pero el matrimonio que ustedes han planeado, ese matrimonio está roto. La reacción fue inmediata y explosiva. Don Guillermo se levantó de golpe, golpeando la mesa con un puño. «¿Estás loco, Adrián? ¿De qué estás hablando? ¿Roto? Faltan semanas para la boda. El anuncio ya es público. ¿Sabes el escándalo que esto generaría?» «Sé las consecuencias», respondió Adrián con calma. «Sé que habrá pérdidas, y sé que el honor de ambas familias se verá comprometido temporalmente. Pero prefiero el escándalo a la deshonestidad. El matrimonio entre Aitana y yo no se llevará a cabo bajo las condiciones de este acuerdo». Don Ricardo, su propio padre, tomó la palabra, su voz baja y peligrosa. «Adrián, si Aitana te ha influenciado con alguna tontería romántica, te recuerdo que este es un negocio. Tienes la obligación de mantenerla controlada. No puedes tirar por la borda años de estrategia por el capricho de una mujer». «No es un capricho, padre», replicó Adrián, enfrentando a don Ricardo sin vacilar. «Es la elección de un corazón. Aitana no es una extensión de la empresa de su padre, ni una herramienta para asegurar la mía. Es la mujer que amo. Y ella se fue porque se dio cuenta de que yo la estaba usando. Yo permití que el acuerdo se convirtiera en una trampa para atraerla, y por eso me dejó». Doña Elena, la madre de Adrián, habló por primera vez, su tono más suave pero igualmente implacable. «Ella es una Solís, Adrián. Entiende el deber. Un matrimonio en nuestros círculos no se basa en el amor romántico. Se basa en la estabilidad y la unión de poder. No seas ingenuo». Adrián tomó los documentos del contrato matrimonial y los arrojó sobre la mesa. «Esto es lo que está mal. La estabilidad no se compra con un contrato, se construye con la verdad. Y yo he decidido que no voy a casarme con Aitana bajo este documento. No voy a tomarla como una posesión. Si nos casamos, será por la única razón que importa, porque ella me elija a mí». Dirigió su mirada a don Guillermo. «Don Guillermo, respeto su visión empresarial, pero su hija ha sufrido lo suficiente. Su destino no será dictado por esta mesa. Pido que se anule el acuerdo matrimonial de inmediato. Las cláusulas financieras pueden modificarse para mantener la alianza, pero el vínculo personal debe romperse ahora mismo. Si Aitana regresa a mí, será porque quiere. No porque la hayamos forzado». La sala de juntas se convirtió en un campo de batalla de palabras. Sus padres argumentaron, amenazaron y suplicaron. Le recordaron el valor de su posición, la vergüenza que caería sobre el apellido de la Vega, la traición a su legado. Pero Adrián se mantuvo firme. El orgullo que lo había caracterizado toda su vida, el mismo orgullo que lo había llevado a manipular a Aitana, ahora se canalizaba en la defensa de su amor. Él entendió que la única manera de recuperar a Aitana, de demostrarle que era el hombre sin nombre, era renunciando a todo el poder que ese nombre conllevaba. Estaba dispuesto a sacrificar su posición, sus finanzas y su reputación social para devolverle a ella la libertad de elección que él le había quitado.
Tienen mi palabra, declaró Adrián, con una quietud que aterrorizó a los presentes más que cualquier grito. Si no aceptan anular las condiciones del matrimonio, seré yo quien lo haga público y asuma la total responsabilidad del colapso. No permitiré que Aitana cargue con la culpa. Y no regresaré a mi vida de antes hasta que ella sepa que lo que ofrezco es un corazón, no un contrato. La amenaza de un escándalo total, con Adrián asumiendo públicamente la culpa y desafiando a ambas familias, fue suficiente para silenciar a los empresarios. Sabían que, aunque podían controlar a sus empresas, no podían controlar la voluntad de un heredero que se había rebelado por amor. Don Ricardo, derrotado y pálido, finalmente cedió. Estás cometiendo el mayor error de tu vida, hijo. Pero si insistes anularemos las condiciones personales. Pero esta locura es tuya, y tuya será la responsabilidad. Adrián se limitó a asentir. No había euforia en su victoria, solo una paz sombría. Dejó a sus padres y a don Guillermo discutiendo los detalles legales del divorcio contractual. Había roto las cadenas. Salió de la sala de juntas y tomó su teléfono. Le envió un mensaje simple a la única persona que importaba. El contrato se ha roto. Eres libre. La elección es tuya. No te buscaré. Adrián. Sabía que la pelota estaba en el tejado de Aitana. Él había hecho la única cosa que podía, sacrificarlo todo para demostrarle la pureza de sus intenciones. Ahora, solo le quedaba esperar y, por primera vez, dejar que el amor verdadero, y no el destino o la estrategia, decidiera su futuro. El mensaje de Adrián llegó a Aitana como un trueno en el silencio de su exilio autoimpuesto. Estaba sentada junto a la ventana de su pequeño apartamento, intentando leer, pero incapaz de concentrarse. El orgullo la había mantenido firme, pero la soledad era un precio muy alto. Al ver su nombre en la pantalla, su corazón dio un vuelco. El mensaje era breve y contundente: el contrato se ha roto. Eres libre. La elección es tuya. No te buscaré. Adrián. Aitana leyó las palabras una y otra vez. El contrato. Roto. Libre. La noticia la inundó, no con alivio, sino con una mezcla abrumadora de conmoción y una emoción profunda. Él había hecho lo impensable. Había desafiado a su padre y al suyo, había sacrificado la alianza que definía su vida, solo para devolverle a ella la soberanía de su decisión. La Aitana empresaria entendía la magnitud del gesto. Adrián había arriesgado su legado, su reputación y potencialmente miles de millones, solo para probarle que su amor no estaba condicionado a un acuerdo. Había pagado el precio más alto por su error. En ese momento, todas las sombras de la manipulación y el orgullo herido se disiparon. Aitana vio la verdad de sus sentimientos. El hombre que la había besado en el mirador no era un cínico, era un hombre de honor atrapado en una educación de control, que había aprendido el valor de la libertad a través del dolor de perderla. Se levantó de un salto. Ya no había dudas, ni resentimiento. Solo quedaba la certeza del amor que había nacido en una noche robada y que se había fortalecido en la lucha contra un destino impuesto. Él no había roto el contrato por capricho, lo había roto por amor. Y al hacerlo, le había dado a ella la única cosa que siempre quiso, la elección. Aitana marcó el número de Adrián, pero su mente la detuvo. Él le había dicho que no la buscaría, que la elección era suya. Una llamada no era suficiente. Tenía que ir a él, no como la prometida, sino como la mujer libre que elegía su propio camino. Salió del apartamento sin mirar atrás y condujo directamente a la mansión de la Vega. Al llegar, se encontró con una atmósfera tensa. El personal se movía con una discreción nerviosa, y el mayordomo la miró con una mezcla de sorpresa y alivio al verla. El señor Adrián está en la biblioteca, señorita Solís.
No ha querido ver a nadie, informó el mayordomo en voz baja. Aitana se dirigió a la biblioteca. La puerta estaba entreabierta. Adrián estaba allí, sentado solo en el inmenso escritorio, su rostro sombrío, la imagen de la derrota, pero también de una extraña paz. Los planos de la casa, que una vez habían discutido como socios, estaban esparcidos. Ella entró en la habitación sin hacer ruido. Al escuchar el leve sonido de sus pasos, Adrián levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron, y la intensidad del reencuentro fue abrumadora. En su mirada, Aitana no vio reproche, sino una esperanza cautelosa. Aitana, susurró él, poniéndose de pie de inmediato. ¿Has venido? He venido porque me has devuelto mi libertad, dijo ella, acercándose a él, sus pasos firmes. Y con esa libertad, he elegido. Ya no hay contrato, Adrián. Solo la verdad. Se detuvo frente al escritorio. La noche que nos conocimos, huí de una vida que me era ajena. Creí que ese encuentro era mi único acto de desafío. Hoy, tú has cometido el mayor acto de desafío imaginable por mí. Rompiste el contrato. Sacrificaste todo. Él intentó hablar, pero ella lo detuvo con un gesto. No intentes justificarlo. Sé por qué lo hiciste. Y al hacerlo, me has demostrado que el hombre de la noche, el noble y honesto, es el mismo hombre que tengo delante. Y ese es el hombre que amo. Los ojos de Adrián se llenaron de emoción, un alivio tan profundo que casi lo doblegó. Él extendió los brazos, y Aitana se arrojó a ellos, poniendo fin a la dolorosa distancia. Él la abrazó con una fuerza desesperada, besando su cabello. Pensé que te había perdido para siempre, murmuró él en su oído. Pensé que mi estupidez me costaría la única cosa que realmente importa. Te elegí, le dijo Aitana. No por un acuerdo, no por conveniencia, sino por ti. Por el hombre que lucha por la verdad. Se separaron para mirarse. Ya no había resentimiento, solo la promesa de un futuro forjado por sus propias manos. Meses después, el escándalo se había mitigado. La explicación oficial fue una reestructuración estratégica de la unión y la boda se pospuso, discretamente. Aitana y Adrián habían decidido que no se casarían por el estruendo de la formalidad, sino por la tranquilidad del amor. La boda se celebró de forma íntima, sin prensa, sin periodistas y con solo sus familiares más cercanos. Aitana llevaba un vestido sencillo, sin el peso del acuerdo, y Adrián la miraba no con la complacencia de un empresario, sino con el asombro de un hombre enamorado. Sus votos no fueron sobre herencias o alianzas, sino sobre la promesa de honestidad y libertad mutua. Al intercambiar los anillos, sellaron no solo su matrimonio, sino su nuevo comienzo, donde el destino los había unido, pero el amor había sido la única y verdadera elección. Meses después de su boda discreta, Aitana y Adrián se encontraban de luna de miel en una villa privada con vistas a un vasto paisaje montañoso. Las luces de la ciudad lejana apenas alcanzaban el balcón de su habitación, dejando el cielo nocturno en una oscuridad inmaculada, salpicada solo por el brillo intenso de las estrellas. Estaban sentados en la terraza, envueltos en mantas suaves, el silencio de la montaña era un bálsamo para sus almas que habían conocido el ruido de las expectativas. Aitana apoyó la cabeza en el hombro de Adrián, sintiendo el ritmo constante de su corazón, un sonido que ahora representaba su hogar y su seguridad. Mira el cielo, Adrián, susurró Aitana, trazando constelaciones imaginarias con el dedo. Es la misma noche, la misma inmensidad, que la que vimos desde el coche. Pero ahora se siente diferente. Adrián tomó su mano y besó su muñeca con ternura. Se siente diferente porque ya no estamos huyendo, Aitana. Ahora estamos aquí por elección. Aquella noche fue un acto de rebeldía. Esta es una afirmación de paz. Aitana sonrió,
el recuerdo de su encuentro fugaz aún era vívido, pero ya no estaba teñido de desesperación. Compartir su vida con Adrián había demostrado que el hombre de la noche era, de hecho, el hombre de su vida. El empresario brillante y el amante gentil se habían fusionado en un esposo que la respetaba por su fuerza y amaba su vulnerabilidad. ¿Recuerdas que esa noche te dije que buscaba la certeza de que mi vida me pertenecía?, preguntó ella. Lo recuerdo perfectamente. Fue lo que me hizo darme cuenta de que éramos dos almas en la misma jaula. Bueno, ahora la tengo. Pero lo curioso es que no la encontré rompiendo el acuerdo, sino cuando te elegí a ti. Mi vida me pertenece porque la he puesto en tus manos por voluntad propia, sin contratos ni coacciones. Adrián se inclinó y la miró, sus ojos llenos de la misma intensidad que la había cautivado la primera noche. Y yo te prometo que nunca la daré por sentada. Mi mayor error fue pensar que la estrategia podía reemplazar a la honestidad. Gracias a Dios, tu orgullo me enseñó el valor de la rendición. Romper el contrato fue el acto de libertad más grande que pude hacer. Y el acto de amor más grande fue cuando me perdonaste. La vida que habían construido juntos, lejos de los reflectores, era sorprendentemente normal. Adrián seguía dedicado a su empresa, pero ahora priorizaba el tiempo con Aitana. Sus reuniones de negocios terminaban a una hora razonable y las cenas de gala eran sustituidas por noches tranquilas en casa, llenas de conversaciones reales y sin la necesidad de actuar. La alianza empresarial entre las familias, aunque tambaleante al principio, se había mantenido gracias a la habilidad de ambos para separar el afecto de los activos. Y la seriedad con la que Adrián había asumido la culpa pública. Aitana, liberada del peso del deber social, había comenzado a estudiar de forma independiente sobre literatura clásica e historia del arte. Temas que le apasionaban y que por fin podía abordar sin la presión de un título que complaciera a su padre. Su relación era un intercambio constante de respeto y descubrimiento. Se levantaron y se dirigieron al interior de la habitación. Adrián cerró las puertas de cristal, sellando el calor y la intimidad. La habitación estaba iluminada solo por la chimenea encendida, proyectando sombras cálidas en las paredes. ¿Qué piensas ahora de la telenovela romántica?, preguntó Adrián, con una sonrisa juguetona mientras la atraía hacia él. Aitana rodeó su cuello con los brazos. Pienso que es agotadora. Los altibajos, el drama innecesario. Pero nuestra historia tenía que ser intensa para que nuestros corazones lograran escapar de las reglas. Necesitábamos un quiebre para construir una verdad. Y la construimos, afirmó él, bajando la cabeza para besarla. El beso era profundo, lleno de la familiaridad y la pasión que habían tardado en permitirse. La noche eterna que habían compartido en el coche, la noche que lo había cambiado todo, ya no era solo un recuerdo prohibido, era la fundación de su presente. Se habían despedido sin nombres, convencidos de que nunca se verían, solo para ser arrojados de nuevo a la vida del otro por un acuerdo. Pero el destino, aunque burlón, solo había puesto el escenario. La elección, el amor, la redención, todo eso había sido su obra. Adrián la levantó en brazos, con la misma ternura que había usado en el mirador. La llevó a la cama, donde la verdad de su amor se reafirmaba cada noche. Duerme ahora, mi Aitana libre, le susurró Adrián al oído, mientras la arropaba. Ella se acurrucó contra su pecho, sintiendo la paz que solo la certeza del amor incondicional podía ofrecer. Aunque el destino nos unió por accidente, le devolvió ella, repitiendo la verdad que ahora era su credo, el amor fue la elección que ambos tomamos a conciencia. Y mientras las luces de la villa se apagaban y la luna inundaba la habitación con su resplandor plateado, Aitana se durmió, sabiendo que su vida, finalmente, era su propia obra maestra de amor y libertad. El contrato había desaparecido, pero la conexión era eterna.
Si esta historia de amor te ha tocado el corazón, déjanos tu comentario y dale like. Aquí, en nuestro canal, cada día te traemos historias que te harán enamorarte una vez más. No esperes más, haz clic en el icono de nuestro canal y déjate llevar por un nuevo romance. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga.